Estamos leyendo en este año litúrgico, en los domingos de tiempo ordinario, a los cuales ya hemos vuelto hoy, el Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Mateo tiene una particularidad, que según dicen los entendidos, se dirige a una comunidad de cristianos que provienen del ámbito cultural, religioso del judaísmo. Y además otra particularidad es que está pensando en la primera comunidad cristiana, en aquellos primeros discípulos de Jesús. Bueno, pues el Evangelio de hoy comienza en el capítulo 10, versículo 26. Y después de que Jesús le hubiera hablado a sus discípulos de que tenían que ir por el mundo, dar testimonio de Él, hablar del reino de Dios, hacer las obras que Él hacía, y les había dicho también que eso les iba a traer muchos problemas. Llegarán incluso a llevaros a los tribunales. Esto que le anuncia Jesús después fue una realidad, es decir, que los que leían el Evangelio de San Mateo estaban pasando por esas dificultades. Y justo en ese momento del texto dice Jesús, no les tengáis miedo. Y esta es una palabra clave de la palabra de Dios hoy, el miedo. También en la primera lectura, Jeremías había pasado miedo. Dice que le acechaban sus amigos, los que antes le defendían, le estaban persiguiendo. Se sentía amenazado. Nos vengaremos de él, dice que afirmaban sus antiguos amigos. Tanto uno como otro nos está presentando una realidad, y es que el ser humano experimenta miedo, pavor, unas veces por circunstancias objetivas. Hay peligro, tenemos amenazas externas que hacen que nos tambaleemos, que nos sintamos inseguros. Pero también otras veces, y casi siempre unido a los otros, pues por esos traumas que tenemos, por esos fantasmas que tenemos en la cabeza, por esa inseguridad, fruto a veces de malas experiencias, en la infancia, en la adolescencia. Es decir, el miedo es un sentimiento universal que responde a múltiples factores. Pero hay que ser conscientes de que el miedo nos quita libertad. Esto lo saben muy bien las dictaduras y las ideologías totalitarias. Meten miedo a la gente porque es la mejor manera de tenerla dominada. Jesús les dice a sus discípulos, no tengáis miedo. Y se lo dice además haciendo una llamada a la confianza. ¿Por qué no debéis tener miedo? Porque fijaros, los pajarillos del campo son menos importantes que vosotros y el Padre Dios no deja de enviarles su alimento. Tiene contados, llega a decir, hasta los cabellos de vuestra cabeza. Es decir, que Jesús le dice a sus discípulos que lo importante es la confianza en Dios. Y eso nos tiene que impulsar a los discípulos a defender la verdad delante de los tribunales y a hablar del reino de Dios, a trabajar por un mundo nuevo, porque lo primero es lo primero. Viene a decir Jesús, no tengáis miedo a los que pueden incluso matar el cuerpo, pero que no hagan malograr la vida. Es decir, en la vida hay cosas más importantes que la propia seguridad personal. Esto es realmente un objetivo grande para el cual necesitamos la fortaleza que nos viene de Dios, que está en nosotros, y la confianza puesta en el Padre. ¿Quién hoy puede decir que no ha sentido miedo? Hoy tenemos miedos. Además, miedos muy propios de esta época que estamos viviendo. Miedo a salir de casa, miedo a contagiarnos, miedo a perder a un familiar querido, miedo en definitiva a una realidad en la cual hemos estado un poco aislados. Empezamos una etapa nueva y yo creo que son necesarias dos cosas para vencer el miedo. Primero, confianza y segundo, prudencia. La prudencia no está reñida con la valentía. Por eso tomar todas las precauciones es muy importante. Nadie nos pide ni nosotros debemos querer ser temerarios y ponernos en riesgo en nuestra vida o poner en riesgo la vida de los demás. Pero lo que no podemos tampoco es dejarnos atrapar por el miedo. Hay que vivir, hay que salir a la calle con prudencia, tomando precauciones, pero sin miedo. Los miedos nacen precisamente de una desconfianza. Por eso tenemos que pedirle al Señor que aumente nuestra confianza en Él, pero también que limemos las desconfianzas que hay muchas veces, ¿no?, entre nosotros.
Y esto es el ejemplo de Jesús. Jesús también sintió miedo. Pavor, dice el Evangelio, que sintió cuando se aproximaba el sufrimiento de su pasión allá en el huerto de los olivos. ¿Y qué hizo Jesús? Recurrir al Padre. Es decir, como el niño pequeño cuando se siente en peligro, se puso en brazos de su Padre. Y lo venció. Hágase tu voluntad y no la mía. Pues esto es lo importante. Intentar siempre cumplir con lo que Dios nos pide, que es trabajar por el reino de Dios, esforzarnos por hacer el bien. Eso es lo más importante. Después todo lo demás se nos dará por añadidura, pero hay que trabajarlo. El miedo no está reñido con la responsabilidad, con la entrega. Adelante.